Muchos me han preguntado, Padre Ricardo, ¿y usted estudió comunicación, tomó cursos de oratoria o algo así? Pues te diré que es complicado, pues verás que esto de hablar en público está contado entre los 5 grandes temores de los seres humanos, junto al temor a las alturas, el miedo a la muerte, el miedo a las arañas, también el miedo a hablar en público. Hay unos que se les da fácilmente, hay otros que nada más por el hecho de decir su nombre en medio de un grupo o de pasar a leer la lectura en la misa, se les pone la mente en blanco, tartamudean, dicen una cosa por otra, les sudan las manos. ¿A ti cómo te va con esa cuestión de hablar en público? ¿A ti te cuesta muchísimo tan siquiera dar un temita a niños? Bueno, pues yo era de esos que le costaba mucho, porque pues siendo un niño tímido, introvertido, pues verás que el hablar en público no era cosa que se me diera. Yo lo veía como algo impensable hasta que me hacen participar en la primaria, en mi primer concurso de declamación, y que gané. No lo podía creer. Entonces desbloqueé en mí ese temor. Me di cuenta de que sí podía hacer algo bien. Entonces empecé a entrarle a los cursos de declamación y pues agarré una racha de ganar y empezó en mí ese arte de comunicar. Desde el leer la lectura en la misa, declamar una poesía, contar un chiste. Pero ese temor volvió cuando concursé en la preparatoria, en mi primer concurso de oratoria. Recuerdo que preparé hasta el cansancio mi discurso, pero se me puso la mente en blanco y empecé, pero me bloqueé, me paralicé y no, pues me bajé del podio dando pena ajena y pues ya se imaginarán que ni siquiera me contemplaron en el último lugar. Sin embargo, enfrenté ese trauma, no me di por vencido y lo volví a intentar y desde entonces ganaba en cuanto concurso de oratoria participara. Después fuimos desbloqueando nuevos niveles de dificultad cuando empecé a predicar en lugares sencillos como en una cochera, a un grupo de señoras, luego a algún padre muy viejito que me tocaba asistirlo, pues él ya no hilaba sus ideas y siendo yo seminarista me ponía a mí a dar la homilía y ahí es donde empezaba a desenvolverme. Luego, pues sí, te diré que empecé a leer libros acerca del hablar en público, luego tomé una certificación, luego otra certificación como predicador, luego una certificación como conferencista internacional con el doctor César Lozano, y pues por ahí tengo mis diplomas. Pero pregúntame, ¿tú crees que es por eso que puedo comunicar como lo hago? Mira, si hay un ejemplo a seguir, un maestro de maestros en esto de hablar en público, por supuesto que ese es Jesús. Y hoy en el Evangelio, hoy que empezamos la lectura continua del Evangelio de San Lucas, comenzamos con ese pasaje donde Jesús se presenta en su pueblo natal, en la sinagoga de Nazaret, y allí le toca hacer su presentación. De veras, regla número 1, nunca tendrás una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión. Así que Jesús se presentó destilando ese carisma, esa autoridad que emanaba de su voz, de su mirada, de su congruencia. Hizo una lectura impecable de la lectura de Isaías. Y claro, los ojos de todos estaban fijos en él. Logró cautivar a su audiencia desde el primer instante. Hizo un silencio expectante para que todos estuvieran así, atentos, y luego empezó con un dicho. Aquí, siguiendo las reglas de la retórica clásica, empieza con un exordio que llame la atención. Ustedes, lo que acaban de oír, pues hoy veremos su cumplimiento. Cita un refrán que dirán ustedes, el viejo refrán, médico, cúrate a ti mismo. Luego empieza a formular su proposición, la idea de que ningún profeta es bien recibido en su tierra, y luego lo demuestra con argumentos bíblicos como el profeta Elías, como Naamán el sirio. Su discurso fue impecable. Siguió las reglas que dictaban los antiguos oradores como Cicerón y las normas que actualmente te dicen en cualquier curso de oratoria,
cómo cautivar a tu audiencia, el lenguaje corporal, cómo esquematizar un discurso, cómo atraer la atención, cómo hacer un contundente final, cómo argumentar tu idea. Todo eso lo hizo Jesús. Pero, ¿sabes cuál fue el resultado de ese discurso impecable? En un discurso así generalmente la gente se para a aplaudir, pero en este caso se paró furiosa porque querían desbarrancarlo. Y te preguntas, pero pues, ¿qué salió mal? ¿Qué hizo Jesús si su discurso fue perfecto, fue impecable? Pues mira, también yo quería llegar a los corazones con técnicas impecables de oratoria. Quería aprender de los grandes conferencistas que llenaban teatros, auditorios, que tenían millones de seguidores en las redes. ¿Cómo le hacen? Quería aprender de ellos, pero pues en el mejor de los casos me llevaba reconocimientos, aplausos, pero no ganaba los corazones para Cristo. Sin embargo, hoy encuentro esa lección de oratoria que a mí me hizo llegar a los corazones. Y esa es la lección de otro gran orador, San Pablo. San Pablo era un hombre de gran cultura, de gran formación, de una palabra impecable, pero en el fragmento que escuchamos en la primera lectura de hoy, de la primera carta a los Corintios, encontramos a un Pablo que ya no confía en la elocuencia de sus palabras, en un Pablo derrotado en ese sentido, un Pablo que se presentó con un discurso también impecable ante el Areópago de Atenas, pero que se dieron la media vuelta y lo juzgaron de loco. ¿Y dónde fue que Pablo pudo llevar los corazones a Cristo? Cuando dice, hermanos, cuando llegué a ustedes a predicarles el Evangelio, no busqué hacerlo con la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, y más aún, de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Cuando entendí eso, es que empecé a hablar no desde conocimientos que impresionaran, no desde palabras rimbombantes que dijeran, wow, qué culto es este hombre, no desde la arrogancia del orador impecable, ni desde la superioridad moral, sino desde mi propia fragilidad, desde el testimonio de lo misericordioso que ha sido Dios conmigo, precisamente partiendo de mi miseria, partiendo de mis debilidades. Y por eso a veces mis ejemplos son tan simplones, pero perdón, es que no puedo yo comunicar algo que yo mismo no entiendo. Muchos me dicen, oh padre, ¿qué me sabe? Porque cuando habla siento que me lo está diciendo a mí. No, pues yo no te sé nada. Créeme que la mayoría de las cosas que digo, primero me las digo a mí mismo y me tiro fuerte. Tal vez a ti te salpica, ¿será que no somos tan diferentes? Ese es el secreto. Sí, he tomado cursos de oratoria, todo, ahí tengo mis diplomas y podría hasta decir que soy conferencista internacional certificado, pero ¿y qué? ¿Acaso por eso se ganan los corazones? Se ganan por el testimonio, se ganan por gracia del Espíritu Santo que se valió de lo necio, de lo débil de este mundo. También ha habido quien me hace comentarios diciendo que usted debería dejar de poner esos ejemplos tan simplones y mejor darnos una exégesis bíblica más profunda para los que queremos saber más de la palabra de Dios, debería citar más el magisterio de la iglesia. Bueno, pues lo hago en cuanto puedo, en cuanto sé. Te diré que no tengo tantos estudios especializados como para hacerlo. Pero mira, si eso es lo que buscas, afortunadamente hay muchos predicadores y padres en redes sociales que sí lo hacen. Adelante, síguelos. Pero esto que tengo es lo que les ofrezco. No una impecable oratoria, ni profundos conocimientos aprendidos en un libro, sino lo que el Señor me ha mostrado en la experiencia de la vida, de una vida que no tiene mucho de interesante, pero es una vida tocada por el Señor, transformada por su misericordia. Eso vale más
que los mejores discursos. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.